Hola, ¿cómo han estado, gente youtubera? Espero que tengan buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que estén viendo el vídeo. Antes que nada, una disculpa por no haber hecho vídeo la semana pasada. Ya sé que en el vídeo anterior os dije que lo subiría el viernes, pero solo resubí uno que ya tenía, pero esta vez sí les he traído el vídeo de la semana pasada, y es la parte 10 de esta serie de creepypastas, historias de terror y leyendas. Bueno, ya no meto más relleno y que empiece el vídeo. La noche de los que lloran. No creas todo lo que dicen, muchas veces somos víctimas de lo que vemos, escuchamos, caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa, otras veces, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Isabel, pero prefiero que me llamen Bel para cortarlo. Soy una niña normal de 16 años que le gusta pasar un buen susto de vez en cuando, por eso suelo buscar por internet algún relato que me erizó los pelos, pero después de haber leído tantos dejé de creer en ellos, y perdieron su gracia poco a poco. Un día, encontré una extraña leyenda urbana que decía que si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te arrancaría los ojos. Por supuesto, yo no creí en esa historia, ya no saben qué inventar, me dije, y lo dejé. Se lo pasé a una de mis amigas, pareció entusiasmarle, y me retó para que hiciera lo del relato. Mi ego no me permitía quedar mal parada en ese reto, así que acepté, y me vi forzada a estar sola frente a un monitor, con las luces apagadas, a medianoche y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo, ¿y a quién no? Espera los segundos exactos para entrar a esa página, y al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón actualizar del navegador. Esta página web no está disponible. ¿Lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada, aparecía otra página, un error, nada. Esa supuesta página no existía, solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar, pero uno de ellos parecía no importarle. No era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. ¿Has oído hablar de la noche de los que lloran? Dijo, me dio un papel con la dirección de una página web muy extraña, estaba escrita con letras y números, no podía entender lo que decía. Bajo la dirección habían unas instrucciones, decían que debía entrar con las luces apagadas, a medianoche y totalmente sola. Clásico, me dije, esto no era nada nuevo para mí. Luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes, ya que estaba con una letra muy pequeña, debes entrar completamente sola. Me extrañé, al parecer era importante ese punto. Como sabía que solo era una leyenda urbana, solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después, vi una noticia realmente extraña en la televisión. Una persona había muerto frente a su computador. Cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor. Es como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde adentro, para luego volver a poner un vidrio en medio de su cintura y dejarlo atrapado. Nunca había visto algo así, pero lo que luego oí fue lo que me dejó petrificada. Luego de buscar el historial en su equipo, descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras, nadie sabe aún su significado. Al instante recibí una llamada, era mi mejor amiga diciendo que vendría corriendo a mi casa. Cuando la veo llegar, llega desesperada diciendo que había encontrado algo fascinante que yo debía ver.
Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona. Aparecieron un montón de foros y otras páginas en que alertaban a la gente: no entre a esa página, no se arriesgue, mi tío se murió por culpa de esa página. Millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. ¿Y tú crees que si a ellos les hubiese pasado algo malo, estarían allí alertando a los demás? Nadie dijo nada acerca de qué era lo que uno veía al entrar a esa web, ni por qué estaba escrita de esa forma. No pude evitar sentir miedo al ver todas esas advertencias. Mi amiga parecía muy entusiasmada. ¿Qué tal si probamos nosotras esta noche? Cuando dijo eso, asentí al instante, como un acto reflejo. Traté de negarme de inmediato, pero me siguió insistiendo. No me quedaba otra, debía asumir y entrar en esa página. Esperamos que se hiciera de noche y nos pusimos a probar entrar en esa página. Comprobamos varias veces que estuviera bien escrito, pero solo aparecía un mensaje de error: esta página web no está disponible. Quizá fuese como la otra web, donde solo se podía entrar a medianoche. Una vez que vimos los 4 ceros, entramos a la página. Solo había un fondo negro y unos números en la esquina inferior derecha de la página. No había ningún botón que nos llevara a la página siguiente, nada, solo esos números que subían muy lentamente. Mi amiga empezó a desesperarse, chiqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mouse, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. Vaya porquería de página, dice, y se levanta, dejándome sola en la habitación. Antes de que saliera, tomo el mouse para buscar si había algo que ella no logró encontrar, y cuando paso el puntero sobre los números, aparece un mensaje escrito en blanco en medio de la pantalla. B3N B3N1D0, escrito con números y letras. Llamé a mi compañera para que viniese a ver lo que había encontrado. Volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Chiqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página. Tenía también el fondo negro y había un pequeño mensaje en el centro que decía algo así como: has venido completamente sola, con números y letras, y 2 opciones abajo que ponían sí o no. Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso sí. Apareció otra pantalla completamente negro y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente, pero un chillido ensordecedor nos hizo devolver la vista a la pantalla. Solo había un mensaje que decía: ¿por qué mientes?, escrito de igual manera con números y letras. Nos llevamos las manos a los oídos. Mi amiga suplicaba que apagara los parlantes, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido. Traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba. Apreté el botón de apagado. Traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba. Tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla. Mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, se puso a gritar. Era la imagen de una persona. Tenía la piel muy blanca, no tenía cabello ni boca, pero de alguna manera parecía que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos por la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos. La empezó a tirar hacia adentro. Yo traté de ayudarla, la tomé de la cintura y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera. La pantalla se puso en negro nuevamente y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear, ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla. Nada, no había nada detrás del monitor. Era como si una trituradora la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda. Nadie me creyó lo que vi. ¿Y quién me iba a creer?
Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en este mundo y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía el monitor, recordaba las escenas que vi ese día, pensaba en lo que pude haber hecho y no hice para ayudarla, que pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora debo vivir con las consecuencias. ¿Estás despierta? Mi historia comienza una noche cuando me encontraba en casa. Estaba en el segundo piso completamente sola, mis padres se encontraban abajo, mientras tanto yo navegaba en internet hasta que fuese hora de ir a dormir. No me fijé en la hora, así que para cuando me di cuenta ya eran las 11:50 de la noche. Tenía algo de sueño, pero aún quería seguir en la computadora. Además, ya que era fin de semana, no me preocupaba levantarme temprano, así que decidí quedarme un rato más en la compu. Mis padres se fueron a dormir. Cuando faltaban solo 5 minutos para la 1 de la mañana, algo comenzó a suceder. Comencé a escuchar aullidos de perros que cada vez parecían estar más cerca, y el techo de mi casa comenzó a estremecerse por el fuerte viento que correría. No niego que me asuste un poco, pero no le tomé mucha importancia, pues pensé que todo estaba normal y nada sucedería, cuando de repente el reloj de mi cuarto tocó la 1 de la mañana. Repentinamente se fue la luz, entró un frío por mi cuerpo, me estremeció. Entonces, en ese punto comencé a asustarme y decidí desconectar el computador por si acaso regresaba la luz. Preferí ir a dormir, pero aún no me había lavado los dientes y no dormiría así. Me dio bastante miedo ir por aquella oscuridad al baño, pero aún así fui. Mientras me lavaba los dientes comencé a escuchar sonidos extraños en mi cuarto, lo cual me asustó mucho. No quería entrar, sentía que algo aparecería y me asustaría, pero no podía ir al cuarto de mis padres ya que sería incómodo para ellos, así que salí del baño y entré corriendo a la cama a taparme. Entonces lo que temía comenzó a suceder. Comencé a sentir cómo se acercaban a un costado de la cama y mi corazón se comenzó a acelerar. De pronto una voz entre gruesa me susurró al oído: ¿Estás despierta? Justo en ese momento quería gritar, pero no podía. Mi cuerpo estaba paralizado y sentí la necesidad de llorar porque nadie sabía lo que me estaba sucediendo. Entonces comencé a sentir algo muy pesado sobre mi cuerpo y unas manos como con especie de uñas largas comenzó a jalar mis piernas. Hice todo lo posible por intentar gritar para que mis padres se despertaran y fueran a mi cuarto, pero era inútil. Entonces, justo cuando pensé que esa cosa me llevaría, mi papá me levantó y me di cuenta que ya era de mañana. Pensé que sucedió. Mi padre comenzó a decir que me había quedado dormida frente al computador y como no quería despertarme me llevó hasta la cama. Sin embargo, al levantarse escucho que me estaba quejando y vino para ver qué me pasaba, y como vio que aún estaba dormida me despertó. Luego recordé que había tenido algo de sueño la noche anterior y aún así quise quedarme despierta más tiempo, pero no me había dado cuenta en qué momento me quedé dormida. No niego que me sentía aliviada y agradecida con mi papá porque había salido de esa horrible pesadilla. Me prometí a mí misma tratar de no quedarme hasta tan tarde en la noche. Pero hubo algo muy raro. Aquel día, después de que mi papá me levantó, salí de la cama y miré mis piernas y extrañamente tenía moretones en forma de uñas. Desde ese día duermo con la luz de mi cuarto encendida. La barra de incienso. Era una tarde triste de invierno. Me acerqué a la ventana y observé el paisaje. Soledad. Solo árboles cerca de mi hogar y el río sonaba a lo lejos. Sin embargo, ni una presencia humana. Solo en la extensión de mi casa. Solo y viudo. Viudo y sin descendencia.
Abrí el cortinaje de par en par y me quedé quieto, mirando cómo oscurecía. Lentamente pasé de una tarde gris a un anochecer que mostraba un arrebol demoníaco, como si de sangre fuera el cielo. Entonces me alejé de la ventana y fui en busca de una botella de amaretto, mi única compañía tras la muerte de mi amada Jacqueline Lecastel, aquella que era querida por los serafines. Agarré el envase del estante, me senté en el sofá, junto al fuego de la chimenea, y comencé a beber. La lluvia caía afuera con estrépito, como arrojada a cántaros por un dios demente. Eché un leño seco a la hoguera y bebí un nuevo vaso de mi dulce brebaje. El reloj daba las 22. Por un instante me levanté de mi asiento. Me acerqué, tambaleando, a un antiguo mueble del cual saqué una delgada varilla de incienso para aromatizar con su fragancia la habitación. Aproveché la oportunidad y encendí las 7 velas del candelabro. Como te conté, querido espectador, afuera llovía. Nuevamente me ubiqué en la comodidad de mi sofá, pero mi vaso se hallaba en el piso, hecho trizas. Entonces comencé a beber directamente de la botella, como besándola, recordando en mi embriaguez los dulces besos de mi difunta amada. En un instante me quedé inerte, perplejo en mis remembranzas, absorto en mis pensamientos, mirando la fina hebra de humo que emanaba de la vara de incienso. Era medianoche según mi reloj de péndulo, y yo aún bebía de la dulce botella de amaretto, mirando cómo el incorpóreo hilo subía hasta el techo de mi estancia. A ratos alzándose delicadamente y casi sin movimiento, a veces en forma de espiral. Una nube de aromático olor flotaba ahora en la sala. De pronto la botella no dio más su dulce licor, y en un torpe movimiento de mi mano cayóse al suelo y se quebró. Y ahí me quedé. Solo, ebrio y triste, abrigado por el calor de la chimenea. Afuera seguía lloviendo. La nube de incienso aún flotaba en la estancia, cada vez más espesa. Para disiparla di un soplido, el cual hizo que el humo girara como un remolino, luego, lento, muy lento, se tornó en algo similar a una serpiente etérea que se deslizaba por cada rincón de la sala hasta que se detuvo frente a mí. Allí comenzó otra vez a cambiar de forma, pero era una sensación terrible, puesto que la inmaterial sierpe ahora era la cara de mi fallecida madre, luego fue la de mi padre, y así, uno a uno, se presentaron ante mí los integrantes de mi vasta familia muerta. Finalmente el rostro de mi bien amada Jacqueline Lecastel quedó frente a mis ojos. En un acto reflejo acerqué mis manos a sus atmosféricas mejillas para aferrarla y besarla por última vez, sin embargo, me fue vetado ese postrero acto de amor y paz espiritual y, por el contrario, ese hermoso e incorpóreo rostro tuvo un último cambio, ahora era una figura enjuta y cadavérica que abrió una boca enorme y, con un grito venido del mismo Averno, se abalanzó estrepitosamente sobre mí. Dulces sueños. Durante la noche Martín sentía miedo de lo que se ocultaba en la sombra, no era tan pequeño para tener miedo, pero tampoco para no tener miedo común. Su madre siempre le hablaba con él en la noche hasta que durmiese. Una noche su madre fue asesinada por unos rufianes en medio de la calle. Martín se sentía destrozado, su padre solo le daba el beso de las buenas noches. Pero su madre le contaba historias toda la noche, no sabía cómo pasar la noche sin su amada madre. En esa noche, escuchó pasos detrás de su puerta, al temerle a tal criatura tras la puerta, temblaba de miedo con solo pensar en el aspecto, pero una voz silenció sus gemidos, no prestó atención a su figura, sino solo escuchaba la dulce voz que silenciaba tales pasos. Esta es una advertencia, no te confíes, la muerte tarda pero llega, dijo aquella figura. Martín se sintió incómodo de que tal voz dijese unas palabras tan desgarradoras, pero al final durmió sin complejidades.
Esa noche despertó tras escuchar un llanto en la puerta de la casa, se asustó, pero algo le daba la impresión que era su madre, corrió hasta la puerta y abrió la puerta, solo vio una criatura en pena, desangrándose, y con una expresión de odio en su cara, levanta unas garras enormes contra el niño, lo esquivó con agilidad que nunca antes había demostrado, salió despavorido detrás de la criatura, huyó hasta el parque, no había nadie y sentía un frío en su espalda, ya era tarde cuando hundió sus garras en su carne y recorrió sus nervios como los gusanos recorren la carne. Hallaron al padre muerto y desfigurado en su cama, nunca supieron quién lo mató, pero se sospechaba del hijo, sobre todo porque primero fue llevado a un orfanato, donde murieron todos los niños que estaban en el mismo piso, luego en prisión a su compañero de celda, no sabieron cómo lo mató, pero lo llevaron a un sitio donde lo examinarían, por desgracia los investigadores fallecieron de las mismas garras que marcaron con sangre paredes y piso, no se permitía ver al niño después de las 3 a mí nunca se supo del pobre Martín de nuevo, pero se evidenció que el niño murió a la edad de 14 años después de 2 años de ser internado, desde entonces una serie de asesinatos ocurre en el país y nadie es testigo más de 1 minuto de aquella asesina. Nunca se sabrá de si tienes miedo de lo que puede venir, no tengas miedo, porque será rápido, siempre y cuando te entregues, solo tienes que estar listo para tener unos dulces sueños. El cuadro del niño llorón. Un hombre compra un cuadro en el mercado negro, en el lienzo puede verse la imagen de un niño llorando desconsoladamente. Por la noche el llanto le despierta y al acercarse al cuadro puede observar cómo Héctor era un amante del arte y, aunque vivía en una situación realmente cómoda, económicamente hablando, sabía que sus recursos eran limitados y por ello no dudaba en recurrir al mercado negro cuando quería obtener una nueva pieza para su colección. El tráfico de obras de arte de dudosa procedencia estaba en auge, pues durante y después de la Segunda Guerra Mundial muchos fueron los soldados y oficiales que saquearon museos o las mansiones de los más ricos, llevándose cuanto en ellas se encontraban. No era por esto extraño que Héctor comprara verdaderas gangas y cuadros muy por debajo de su valor. En algunos casos el mismo Héctor se encargaba de encontrar al comprador perfecto y revenderlos posteriormente, multiplicando el precio que había pagado, pero en otros quedaba prendado de la belleza de alguna obra y decidía quedársela él mismo a guardarla algo más de tiempo hasta que decidía si la vendería o serviría para ampliar su gran colección. Ese fue el caso de un cuadro que le dejó sin habla nada más verlo. En el lienzo podía observarse el rostro de un niño llorando con una expresividad casi única, sin conocer su historia se podía intuir el gran sufrimiento que había padecido el pequeño, un llanto que el artista había captado con tal realismo que solo mirarlo te imbuía en una gran tristeza. Héctor estaba decidido, quería comprar esa obra, pero no podía demostrar mucho su interés si no quería que el precio se disparase. ¿Y este cuánto cuesta? Preguntó Héctor. Ese es de los caros. Le dijo el comerciante ilegal. Pero como usted es buen cliente se lo dejo en 100 pesetas. ¿100 pesetas? Dijo Héctor con tono malhumorado. Pero si a este pintor no lo conoce ni su madre. En el lienzo podía leerse la firma de un tal Giovanni Bragolin, sin duda un desconocido, aunque eso no era un impedimento para Héctor, que sabía apreciar el arte y no dudaba en que esa obra la podía vender fácilmente al triple del precio que le había marcado. Te doy 50 pesetas, esa es mi última oferta y deja de tratarme como a un ignorante o no me volverás a ver el pelo nunca más. Disculpe, don Héctor. Dijo el vendedor con tono sumiso. Se lo envuelvo ahora mismo. Héctor se fue a su casa con el cuadro bajo el brazo, una tela vieja lo protegía de las miradas de curiosos y por algún extraño motivo sentía que debía ser así, como si se tratara de un niño real al que hubiese adoptado. Sus lágrimas lo habían conmovido tanto que sentía un profundo pesar cuando recordaba su obra recién adquirida. Para el cuadro reservó un lugar especial en la habitación en la que dormía, no quería que quedase expuesto a las miradas de las visitas en el salón, al menos no hasta descubrir algo más de su procedencia y, el autor. Apuntó en una hoja de papel el nombre del pintor, Giovanni Bragolin.
Al día siguiente, y como había hecho en muchas otras ocasiones, acudiría a la biblioteca a buscar información. Tal vez el lienzo era más caro de lo que él pensaba. Al finalizar el día, Héctor se acercó de nuevo al cuadro del niño llorando, se quedó mirándolo durante varios minutos, observando con detalle su compungido gesto. Trató de imaginarse qué pudo causar las lágrimas del pequeño. El hambre, un castigo, malas calificaciones. No, sin duda había una historia mucho más dura detrás de las lágrimas, tal vez la muerte de un hermano de sus padres. El llanto era desconsolado, pero a la vez mostraba una profunda tristeza y miedo a quedarse solo. Sí, eso debía ser, era algún huérfano de los miles que había dejado la guerra. Héctor se acostó en la cama mirando hacia el niño, como si tuviera que protegerlo y velar por su descanso. Estaba agotado, así que no tardó mucho en dormirse, pero esa noche no podría conciliar el sueño como él hubiese querido. De madrugada un leve quejido le despertó, era indudablemente el llanto de un niño, la oscuridad no le permitía ver con claridad, pero sin duda el sonido provenía del cuadro. Se levantó y pudo ver cómo de los ojos del niño parecían brotar lágrimas reales que goteaban hasta el suelo y habían formado un pequeño charco. Impresionado, se quedó mirando fijamente a los ojos del pequeño cuando sintió que se movían levemente para mirarle directamente. Se pegó tal susto que casi se cae de espaldas, pero por suerte la cama estaba cerca y pudo sentarse sobre ella, totalmente bloqueado por el miedo. Los ojos del pequeño se clavaban sobre los suyos y su gesto triste tornó a uno enfurecido, sus ojos parecían arder y cambiaron su azulado color por un tono rojizo que parecía echar chispas. De repente el marco del cuadro comenzó a arder con unas llamas tan intensas que rápidamente envolvieron toda la habitación. Héctor se despertó totalmente empapado en sudor, todo había sido una pesadilla, miró al cuadro y no percibió nada extraño, el niño seguía igual y no había ningún fuego a punto de devorarlo. Trató de conciliar nuevamente el sueño, pero le resultaba muy difícil, así que decidió levantarse para beber un poco de agua. Al pasar cerca del cuadro casi se cae al suelo cuando resbaló sobre un pequeño charco que había justo debajo y era idéntico al de su sueño. Héctor, que nunca había sido muy asustadizo, trató de encontrar explicación. Una gotera, una tubería rota. Todo parecía imposible pues ni estaba lloviendo ni había ninguna bajante de agua en el cuarto. Descolgó el cuadro y lo dejó sobre una silla de la habitación para comprobar que no hubiera ninguna mancha de humedad detrás del lienzo. No había nada extraño. Intentó calmarse y no darle más importancia, pero esa noche no pudo volver a dormir y sin poder evitarlo seguía echando miradas furtivas al niño del cuadro que reposaba sobre la silla. Al llegar la mañana desayunó, se aseó y decidió salir a buscar más información sobre el artista. Su búsqueda en la biblioteca no tuvo éxito, toda una mañana perdida entre libros. Pero había algo que no cuadraba, el estilo le resultaba familiar e incluso estaba seguro que había visto ese apellido en alguna otra parte. Así que decidió consultar a Ernesto, otro traficante de obras de arte como él, con el que había tenido más de una vez algún problema al tratar con los mismos clientes o pujar en alguna subasta por el mismo cuadro. Vaya, vaya, mira a quién tenemos aquí, dijo Ernesto. Si es mi gran amigo Héctor, supongo que ya no estás resentido porque la condesa no te comprara aquel horroroso retrato. Buenas tardes, Ernesto, digamos que la cosa quedaría en paz si me ayudas a encontrar algo de información sobre un artista, le dijo mientras le tendía el trozo de papel donde estaba apuntado el nombre del autor. Hombre, pero si es mi gran amigo Bragolín, por supuesto que puedo darte información, pero el tema es, ¿qué saco yo a cambio?, dijo devolviendo el papel a Héctor. Supongo que lo de que quedemos en paz no es suficiente, ¿no? Hombre, yo estaba pensando en algo más como un 30% de la venta. Si es el cuadro que pienso, hay un buen beneficio para ambos. Un 20% y es mi última oferta, esa frase parecía funcionarle siempre. De acuerdo, un 25% y dejamos en paz el tema de Condesa, al fin y al cabo somos colegas en este negocio. Héctor asintió y tomó asiento en un viejo sillón que Ernesto le indicó con la mano. Como habrás podido adivinar, el nombre de Giovanni Bragolín no es más que un seudónimo, el nombre real del artista es Bruno Amadio.
Es un fascista detestable y sin escrúpulos del que se dice que tuvo que huir de Italia al acabar la guerra. Hace un par de años me crucé con él por casualidad en una taberna sevillana, estaba tan borracho que no paraba de decir estupideces sobre el diablo y todo el dinero que iba a ganar. Lo cierto es que poco tiempo después el seudónimo con el que firmaba sus obras se empezó a hacer muy popular y escuché que consiguió vender varias de sus obras a una duquesa. Pero el hombre estaba tan desquiciado que parece que no pudo disfrutar mucho de su fortuna, se mudó aquí a Madrid y desapareció. Héctor, que se había mantenido callado escuchando con atención, le preguntó: No quisiera arriesgarme a vender una obra robada aquí en España, ¿no será el cuadro que compré uno de los de la duquesa? No, por eso no te preocupes, hasta donde se ha pintado 27 retratos de niños llorando, pero nunca ha conseguido el mismo realismo que fue capaz de imprimirle al primero. Los 26 restantes son más o menos conocidos y se pueden localizar con facilidad, incluso hay algunas falsificaciones circulando. Pero algo me dice que el que tienes tú es el primero, la cara con la que me escuchabas es la misma que puse yo cuando vi el cuadro aquella noche en Sevilla. Es precioso, ¿verdad? Esos ojitos parecen estar llorando de verdad. Ni te lo imaginas, es tan bonito que cuesta desprenderse de él. Pues, amigo, te aseguro que cuando se lo llevemos a la duquesa vas a tener como poco más de 100.000 razones para querer venderlo. Héctor y Ernesto se estrecharon la mano y quedaron en partir hacia Sevilla al día siguiente. Lo que había escuchado era mucho más de lo que jamás había podido imaginar, un auténtico dineral en la época y de paso se podría deshacer de ese cuadro que le provocaba escalofríos y ternura a partes iguales. Tras tomarse una cerveza en el camino para celebrarlo y cenar algo en una tasca de mala muerte justo bajo su casa, Héctor subió a su apartamento y entró en su dormitorio. En el suelo estaba el cuadro que parecía haberse caído de la silla donde lo dejó por la mañana, lo volvió a subir a la silla, verificando que no se hubiera roto con el golpe, y se desvistió para ir a dormir. Mientras se quitaba la ropa escuchó nuevamente cómo el cuadro golpeaba el suelo, era como si tuviera vida y no quisiera estar relegado a un lugar tan ruin como una silla. Héctor no quería arriesgarse a romper una obra tan preciada, así que colgó el cuadro nuevamente en la pared donde lo había hecho la noche anterior. Pasados unos minutos, el cansancio de no haber pegado ojo la noche pasada le pasó factura y cayó en un profundo sueño. Exactamente a la misma hora que la noche anterior un llanto le despertó, el hombre se levantó y, como la noche pasada, pudo verificar que las lágrimas del niño salían del cuadro y mojaban el suelo. El niño se giró y fijó sus ojos sobre los suyos, solo que esta vez Héctor no reculó ni retiró la mirada. Se quedó buscando una explicación en el interior de los ojos del chiquillo. Sin saber muy bien cómo, pareció adentrarse en sus pensamientos y pudo ver lo que tanto temía. Como si de un simple espectador se tratase, pudo ver la estampa de un orfanato italiano en la que se agolpaban decenas de niños que habían perdido a sus padres. Entre todos ellos pudo distinguir al niño de su cuadro, llorando en una esquina de forma desconsolada. Un hombre vestido con el típico uniforme de las camisas negras, fascistas italianos, le retrataba sin dejar de insultarle y golpearle con sus duras botas militares cada vez que cesaba el llanto. Había algo malvado en aquel hombre pues, como si estuviera poseído, pintaba a una velocidad infernal y sonreía con una grotesca mueca de satisfacción cuando veía al pequeño llorar. La siguiente imagen que le vino a la mente fue la del cuadro en uno de los pasillos del orfanato. Por alguna extraña razón el artista lo había dejado allí mismo tras concluir su obra. Cuando los niños estaban durmiendo el cuadro tomó vida como en su sueño, primero los ojos del niño se volvieron rojos y después una bocanada de llamas comenzó a brotar de los marcos del cuadro, misteriosamente sin dañar el lienzo que parecía no poder quemarse con las llamas. El fuego rápidamente se propagó cerrando la única posible vía de escape de decenas de niños huérfanos que gritaban de dolor cuando las llamas comenzaron a quemar sus pequeños cuerpecitos. El niño del cuadro asistió muerto de miedo, desde una esquina de la habitación, a como el resto de sus compañeros ardían uno por uno, era como si el fuego se comportara de una forma inteligente y le dejara para el final disfrutando de sus lágrimas y del sufrimiento que sentía al ver morir a sus amiguitos. Hasta que finalmente el mismo niño ardió porfiriendo horribles gritos de dolor que duraron más de 2 minutos.
De nuevo la imagen cambió y pudo verse el orfanato devastado y derruido por las llamas. Sobre los restos humeantes había un objeto que parecía no haber sufrido las inclemencias de las altas temperaturas, un lienzo parcialmente enrollado en el que podía verse el rostro lloroso del niño que había muerto esa misma noche junto a sus 26 compañeros. El hombre vestido con el uniforme fascista caminó sobre las ascuas del orfanato como si el calor no le afectara y recogió su obra. Al extenderla, la miró fijamente a los ojos y estos se volvieron rojos y una voz de ultratumba le dijo: Con esto se completa nuestro pacto, nunca más sufrirás por dinero o tendrás necesidad, disfruta de tu vida terrenal, pues yo te estaré esperando en la otra vida. Héctor veía todo como un simple espectador hasta el momento que escuchó al mismo diablo proferir aquellas palabras. En ese momento dio un paso atrás y pudo ver cómo el niño del cuadro le miraba fijamente con los ojos rojos y su boca comenzaba a moverse. ¿Tú me has llamado? ¿Qué es lo que deseas? ¿Dinero? ¿Mujeres? Todo lo que quieras yo te lo daré. Héctor saltó hacia atrás sobre la cama con la mala fortuna de que se golpeó la cabeza al rodar sobre esta. El golpe pareció despertarle de su pesadilla, ya que al mirar nuevamente al cuadro, este mostraba su aspecto normal, el de un niño llorando desconsoladamente. Pero sabía que no había sido un sueño. Un pequeño charco bajo el cuadro delataba que lo que había visto y vivido era real. Sin importarle el dinero que supuestamente iba a recibir por el cuadro, fue corriendo a la cocina, sacó un cuchillo de un cajón y se dirigió corriendo con la intención de desgarrar el cuadro y acabar de una vez con la maldición. Pero al entrar en la habitación la puerta se cerró de un fuerte golpe detrás de él y el cuadro nuevamente mostró su lado más diabólico cuando el niño, con los ojos rojos, se giró a mirarle. Una vez más las llamas comenzaron a quemar todo a su alrededor y Héctor no pudo más que sufrir una de las muertes más atroces posibles mientras el fuego parecía deleitarse con su sufrimiento, quemándole lentamente hasta dejarle totalmente carbonizado. Misteriosamente ninguna otra parte del edificio ardió y los vecinos no escucharon los alaridos de dolor de Héctor, por lo que a la mañana siguiente, cuando Ernesto pasó por el apartamento de Héctor para emprender juntos su viaje a Sevilla, encontró la puerta abierta y temiendo lo peor entró en el cuarto de su colega de profesión, donde encontró todo carbonizado, salvo el lienzo del niño llorando sobre el cuerpo abrazado de Héctor. Ernesto nunca había sido un hombre con escrúpulos y no iba a empezar a hacerlo esa mañana, así que tomó el cuadro y salió corriendo del lugar antes de que la policía o algún vecino pudiesen descubrir el destino de Héctor. Debía darse prisa para llegar a Sevilla y poder vender ese cuadro, o tal vez no, pensó mientras lo miraba sentado en uno de los asientos del tren. Al fin y al cabo era tan bonito y tenía que protegerlo. Nota: los cuadros de los niños llorones son obras de arte reales de Bruno Amadio, un artista italiano nacido en Venecia en 1911 que tras la Segunda Guerra Mundial se afincó en España, concretamente en Sevilla y posteriormente en Madrid, donde se le perdió el rastro. Firmaba sus obras con varios seudónimos como Angelo, Giovanni, Bragolin, Francho Sevilla y J. Bragolin. A lo largo de su carrera realizó 27 retratos de niños llorando, obras que le catapultaron a la fama a pesar de que sus anteriores trabajos como pintor habían pasado desapercibidos. Sin embargo, el realismo de sus últimas obras, junto al alto impacto emocional que causaban sus cuadros, que siempre mostraban niños con lágrimas en los ojos, provocaron que fueran cientos las copias que se realizaron en láminas de sus obras. Mucha gente tenía en su casa una reproducción de una de las obras de Amadio, por lo que fue fácil difundir la leyenda urbana de que su éxito se debía a un pacto con el diablo. Según algunas versiones, los mismos cuadros, incluso sus reproducciones, eran un instrumento muy valioso para realizar pactos con el demonio. En otras se aseguraba que el artista antes de retratar a los niños los violaba y por ese motivo aparecían llorando. Pero en lo que todas las versiones coincidían es que el primer cuadro, el original, fue el único que sobrevivió a un trágico incendio en un orfanato y desde entonces el espíritu del niño había quedado atrapado en el lienzo. Además aseguraban que poseer uno de esos cuadros era muy peligroso, porque se habían provocado misteriosos incendios en las casas donde estaban colgados, siempre sin que el lienzo o la lámina sufriera ningún daño.
Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana, y recuerden, no se olviden en suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, y denle like y compartan. Bueno, nos vemos la próxima semana, chao.